Sí. como, como lo hacemos habitualmente en nuestros Zoom, nuestras reuniones se caracterizan por tener algún expositor que verse la materia de la cual queremos hablar. Y a partir de eso desarrollamos dos, tres ponencias y después todos los que participan en la sala de reuniones pueden hacer sus preguntas tranquilamente para que los invitados que nos van a disertar, los disertantes, puedan ir respondiendo. Bueno, hace unos cuantos días, Pinda Fernández vecino de Esquel, me pareció oportuno eh, encarar este tema. Y para eso dice, yo tengo el candidato, dijo, y ahí apareció Pablo Koenig. Y yo dije, yo también tengo un candidato. Y ahí apareció Enrique con para nosotros un lujo. Enrique y Pablo, bueno, Pablo todavía es juez en Trelew, juez laboral de Trelew, y Enrique fue juez de cámara, ¿no? De cámara laboral aquí en Buenos Aires. Ahora el tipo se jubiló, mira qué suerte tiene. Este, y los dos tienen una larguísima trayectoria en todo esto. Por eso les agradecemos mucho que estén. Escuchamos primero a Enrique, y después lo escuchamos a Pablo y después lo sacudimos a preguntas. Así de simple va a ser. Bueno, gracias a los dos por estar. Adelante, Enrique. Bueno, gracias a todos ustedes por escuchar. Eh, Aparte es un gusto enorme estar con un tipo probo y que no se esconde como es Pablo, eh, uno de los jueces que realmente más orgullo dan, más orgullo le tienen que dar al pueblo de Chubut y a todo el pueblo argentino. Eh, Realmente me siento orgulloso de compartir con él. Bueno, parecía una gata dar la charla. eh, lo que dividimos fue no por ámbitos, o sea, no hacemos una división territorial o latifundista. Lo dividimos en dos enfoques. El enfoque que va a correr de mi parte va a ser analizar cuál es la mecánica de este sistema de reforma laboral que pretende este gobierno de Milei, y el enfoque de Pablo va a estar fundamentalmente referido a el análisis técnico de del articulado, en el cual esperemos que yo pueda dar una introducción para que sea amable para todos los no abogados, que supongo que son mayoría. Pero creo que primero hay otra cosa que me parece central. Eh, Siempre se ha tratado de aislar el estudio del derecho, o sea, generalmente los abogados somos unos verdaderos ignorantes del resto de las ciencias humanas, como si estuviéramos en otro lado. Porque justamente el derecho es el discurso del poder. Entonces es insusceptible de cualquier obediencia, de cualquier cotejo empírico. Por esa misma razón, es que porque es lenguaje del poder, es más fácil formar realmente cuadros de la reacción. Cuadros de la reacción que tienen como idea la idea del orden constituido. Y quienes pertenecemos al movimiento nacional y popular sabemos que nuestro partido es el partido del desorden. Es el partido de que algo tiene que cambiar, porque como están las cosas no están bien. Y no para aumentar los poderes fácticos, sino para destruirlos. Y creo que hay, lo primero que tenemos que decir, si yo quisiera caracterizar en general a esta ley ómnibus o limusina, como dice Ari Lijalat, si yo quisiera caracterizar esta ley limusina, diría que es una ley de fraude, en que la ley es el medio de fraude. ¿Fraude a quién? A la Constitución. Es decir, hay algo que me gustaría señalar, porque incluso entre abogados no se trabaja bien el concepto de fraude. La definición que da el Código Civil y Comercial es
en el artículo 12, segundo párrafo, el acto respecto del cual se invoque el amparo de un texto legal que persigue un resultado sustancialmente análogo al prohibido por una norma imperativa, se considera otorgado en fraude a la ley. En este caso, debe someterse a la norma imperativa que se trata de eludir. ¿Y qué es lo que se trata de eludir? Lo que se trata de eludir, en primer lugar, es la figura misma del trabajador. ¿Qué es lo que dice la Constitución? El trabajo, en todas sus formas, gozará de la protección de las leyes, las que asegurarán al trabajador. Lo que hace este proyecto de ley, en primer lugar, es desdibujar el concepto de trabajador. Esa es la base del sistema. Y por eso digo que es una ley de fraude. Es un fraude con la ley que constituye el supuesto de fraude a la ley, en que la ley superior es eludida por la acción de ellos. ¿Qué hacen? Deciden que trabajador es el que yo quiero nombrar trabajador. Y si no nombro a alguien como trabajador, no será trabajador. Y si no nombro a alguien como empleador, no será empleador. Eso es, por ejemplo, todo lo que se desarrolla con la intermediación de terceros y lo que se desarrolla con los llamados dependientes del trabajador que no serían dependientes. Es decir, lo que hacen, a ver, si vos querés destruir una garantía, destruir la definición. Por supuesto que para esto contribuye el desastre que hizo la dictadura, que nosotros como abogados no lo supimos manejar, que fue cuando se lanzó contra Centeno y fundamentalmente cuando la interpretación de la ley de contrato de trabajo la hicieron todos agentes de la dictadura, como Vázquez de Alar, que por supuesto gozaban con era la única forma de respetabilidad en el derecho. Y una de las cosas que no supimos definir frente al absurdo es entender qué es trabajador y qué es empleador. Hay una norma de la ley de contrato de trabajo que puso Centeno, que era un tipo que estaba en la vanguardia del pensamiento en ese momento, no del pensamiento jurídico, la vanguardia del pensamiento científico, de lo que eran ciencias humanas de esa época, que incluían el estructuralismo y el postestructuralismo, como ustedes saben. ¿Cómo define cuando habla de dependencia? Lo hace en el artículo 5, Norberto Centeno, y en el artículo 5 dice, lo define de esta manera: ¿qué es empresa? Empresa es la organización de medios materiales, inmateriales y personales bajo una dirección para el logro de fines económicos o benéficos. Esta definición implica, en primer lugar, queda clarito que si yo soy un medio de otro, ahí ya está definida lo que es la dependencia. ¿Me explico esto? Es decir, en la misma definición, lo que tenemos es que el trabajador es un efecto de estructura. La estructura es la empresa y el trabajador es un elemento que está determinado por su ubicación topológica en la empresa. Esto cualquiera, sobre todo los compañeros sociales, lo entienden perfecto. ¿Mm? Ahora, ¿cómo definimos los abogados reacios a cualquier forma de pensamiento científico? De hecho, todavía seguimos utilizando la interpretación del espíritu y del texto y del cuerpo de la ley, que es en definitiva el soma y el neuma de la interpretación de los evangelios preescolásticos. Así que dense cuenta de qué estamos hablando. Bueno, lo que quiero decirles es cómo definimos, definiendo y decimos, bueno, la relación de dependencia tiene tres elementos. La dependencia técnica, la dependencia económica y la dependencia jurídica. Cuando vos empezaste a decir eso, empezaste hablando de la relación y terminaste definiendo no la relación, sino uno de los sujetos de la relación. ¿Me explico? Porque en realidad lo que está buscando es quién es dependiente técnico, quién es dependiente económico y quién es dependiente jurídico. Y a diferencia de cualquier contrato y de cualquier posición científica en la que justamente estamos hablando de funciones y de estructuras, acá lo que estamos creando es
una definición del empleador por sus supuestas características. Perdón, del trabajador por sus supuestas características. Y además, ¿qué características son? Es dependiente técnico porque es bruto. Es dependiente económico porque es pobre. Y es dependiente jurídico porque eso debería ser sumiso. Ya ahí tienen una definición de clase en el modo en que se presenta como impoluta la discusión de relación de trabajo. Y entonces ahí sí les asombra que dicen, ay, ¿qué hacemos con el cambio de la relación de trabajo? Si entendemos qué es lo que dice el artículo 5, y el empleador es el que utiliza como medio personal a alguien, y ese alguien es el que es definido como trabajador, lo que nosotros no vamos a tener, justamente, es decir, es la principal norma antifraude, que es sobre lo cual, bueno, ya vamos a volver a revivir más sobre eso, pero por el momento lo que quiero decirles es que el trabajador está definido por esa posición de estructura. No está definido por ninguna característica personal, ni por ni ningún elemento. Es decir, ¿se acuerdan? O sea, todos tuvimos alguna vez un trojo que está muy convencido de que el trabajador es aquella cosa de un mameluco azul que está pegado a la máquina. Bueno, así cualquier cambio va a hacer que cambie la idea de relación de dependencia. Pero la relación de dependencia se determina por estructura. Y lo define el 5, que justamente es el artículo que nadie quiere leer. Porque en su concepción es tremendo. Y justamente ahí lo estoy marcando. Lo que hace la ley es fundamentalmente trabajar sobre dos temas. El primero es difuminar la categoría de trabajador para desprotegerlo, por colocarlo afuera, y prácticamente es trabajador el que el empleador dice que es trabajador, no quien justamente actúa en la organización de estructura de empresa como, eh, como medio personal. Y esa es la verdadera definición. Y es más, si ustedes leen libros antiguos, por ejemplo, el capítulo 6 inédito del Capital, lo van a encontrar con el nombre de subsunción formal y material del trabajo en el capital. ¿Mm? Entonces, en esa negación, cuanto más oscuras las cosas, cuanto más se resuelven por el ojo del buen cubero, más se puede hacer fraude. Y las normas sobre la tipicidad son, por ejemplo, prácticamente haciendo desaparecer en el artículo 29, en el que dice prácticamente que quien dice que es empleador, quien lo registra, es el empleador. Con lo cual, cualquiera que aparezca como hombre de paja en el medio de la empresa va a ser quien va a ser considerado trabajador. Eso es fraude. Y para poder bien ese fraude, por eso insisto en que tenemos que pensar las categorías. Y es desde ahí donde tiene que argumentarse la constitucionalidad con más certeza, con más fuerza. Ahora, esa es la primera parte. Y el segundo elemento que está en vinculación con la pregunta previa a la reunión que hizo Pinda es, acabemos con la protección. Primero paguemos por la protección negándole el nombre de trabajador a quien es trabajador. Porque, a ver, quiero que solo hay dos cosas que me gustaría aclarar. Mientras haya capitalismo va a haber relación de trabajo. Segundo, contrariamente a lo que dice la doctora Cristina Fernández, el mercado no es propio del capitalismo. Había mercado previo al capitalismo. Lo que hace, de las distintas formas, segundo, no es que haya desaparecido el comunismo, nunca hubo comunismo. Para que haya, y menos un Estado comunista. Un Estado comunista es un oxímoron, es una contradicción en su base. Lo que hubo fue, y por decreto del compañero Stalin, que decidió un día que la Unión Soviética ya había llegado al socialismo. Pero no podemos tomar en serio un decreto, por más simpático que caiga o no una figura histórica. Entonces, si hay mercado, para mí lo que entramos es ahí a retroceder
tratando de amigarnos y crear un nuevo sentido común, como si no hubiera otra cosa que aceptar el orden que se estaba, como si nada se hubiera movido desde los 90. El capitalismo ha triunfado, China es un país capitalista, no hay otra salida que el capitalismo. Y la pregunta es, primero, ¿qué es capitalismo y qué es socialismo? Yo creo, soy de los que cree, sobre todo si tiene en cuenta que el mismo Lenin, eh, con la nueva política económica, etcétera, dice, no puede, el socialismo no es incompatible con el mercado. Lo que le diría es que la mejor definición de socialismo es la que dio Perón, que Perón dijo, o la economía la manejan los capitalistas para el beneficio del capital, o la maneja el Estado para el beneficio del pueblo argentino. Y eso es, no conozco otra definición del socialismo real. Y yo creo que esa idea de socialismo, pero no me importan los nombres, creo que a ninguno de nosotros le importan demasiado esos nombres, en tanto son simplemente etiquetas. Eso no está perdido. Es por lo que seguimos luchando, por lo que seguimos queriendo. Probablemente sintamos sobre cómo debe ser eso. Y es lógico y está bien. Pero lo que no podemos es decir desde ya que está bueno que todos viajemos a Miami o que en alguna vez lo hayamos hecho. Cuando en realidad lo que tenemos que preguntarnos es cómo tiene que intervenir el Estado. Porque en definitiva no creo que nadie pueda pretender que se quiera un cambio de algo con pobreza, sino cómo tiene que intervenir el Estado en una situación económica real para que todos estemos en mejor situación, sobre todo los más humildes. Y ese es uno de los puntos. Y el segundo, les decía, es eliminar las formas de despido. El otro argumento, elemento de fraude, y creo que ya se me está acabando el tiempo, el otro elemento de fraude es el que se da con el despido discriminatorio. Desde 1988, y además los diferentes tratados contra la discriminación los fueron desarrollando, quien arbitrariamente impida, obstruya, restrinja o de algún modo menoscabe el pleno ejercicio sobre bases igualitarias de los derechos y garantías fundamentales reconocidos en la Constitución Nacional, será obligado a pedir de parte a determinado dejar sin efecto el acto discriminatorio, cesar en su realización y a reparar el daño moral y material ocasionado. Bien. Es decir, si hay un despido discriminatorio en cualquier relación laboral, en cualquier relación humana, cualquier relación social, rige esto. Con el capítulo de mi ley, de la ley, lo que se está buscando es, rige para todos menos para los trabajadores que solo tienen un pequeño incremento en su indemnización. Si eso no viola el principio de igualdad ante la ley, no sé qué otra cosa la viola. Pero los liberales siempre nos estuvieron acostumbrados a esas formas, que por ejemplo, lo que fue la ley 24557 inicial. Por esa razón es que me parece que no podemos cerrar esto sin recordar que libertad no es el sinónimo de opción, que libertad es justamente el cambio de posibilidades de autonomía que tienen los sujetos. Por eso la libertad, como decía Jaime Monat, es siempre lucha contra el poder. Es decir, y en la empresa o en el Estado, dar libertad no es darle más libertad al tirano o al poderoso, es asegurar los márgenes de autonomía de los que están sometidos al poder, es crear las condiciones de contrapoder. Y contra eso es que existe esta famosa ley ómnibus. Y bueno, más o menos eso es la introducción que yo le quería hacer antes de que ahora les hable Pablo. Gracias, Enrique. Supongo que cuando lo desgrabemos vamos a poder mejorar un poco toda esa visión que nos diste, porque lo vamos a poder seguir más. Vos sos un verdadero profesor, así que lo vamos a leer con mucha tranquilidad vamos a escuchar mejor. Así nos vamos a entrar un poquito más de toda esa filosofía que acabas de describirnos, ¿no? De fantástica. Así que, Ustedes Pablo, prometieron que eran indios, esperemos que sean. muy bien.
Adelante, Pablo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? ¿Cómo están todas? En primer lugar, agradecer al colega Pinda que tan amablemente me invitó a conversar con ustedes. Bueno, a la organización, a quienes conforman este selecto grupo. Decir que es un honor para mí hablar en un panel junto con Enrique, que es un jurista reconocido mucho más que un abogado, un profesor, es un filósofo del derecho. Así que es un honor para mí eso, y agradecer también a las personas que se han acercado, a las compañeras de trabajo, a los colegas como Ronaldo que están desde varios lugares del país vinculados por mi invitación. Espero merecer tal homenaje en esta participación, breve participación. A ver, hay algo de lo que dijo Enrique que los abogados somos muy ignorantes y estudiamos solamente lo que dicen las leyes, pretendemos ver el mundo a través de ese cristal, digamos, unilateral. Y bueno, las leyes realmente son algo absolutamente limitado. Y para hacer algún análisis más o menos serio, me parece que, como lo diría la Escuela Crítica del Derecho a la que pretendo adscribirme, es necesario vincularlo con con otras ciencias. A mí siempre desde hace mucho vinculados a inclusive, me parece fundamental vincular el nacimiento o la modificación o el avance de las leyes, vincularlo con las luchas populares, específicamente con la lucha de los trabajadores y trabajadoras. Y me parece que esto queda demostrado, ¿saben cómo? Analizando cuáles fueron las primeras leyes que aparecieron en el firmamento jurídico de nuestro país. ¿En qué época lo hicieron? ¿Bajo qué circunstancias? Y bueno, las leyes obreras nacieron con la lucha de los trabajadores en todo el mundo, que estaban en todo el mundo occidental, que estaba peleando por las 8 horas, y lo mismo en nuestro país. Como ustedes saben, mejor que yo seguramente, la masa obrera se conformó en la Argentina con la llegada de extranjeros europeos que habían sido expulsados de sus países por la guerra, por el hambre o por cuestiones políticas. Y bueno, y llegaron acá con su ideología, y esa ideología era una ideología de lucha, eran anarquistas, eran socialistas, tenían una experiencia de lucha, y llegaron acá, conformaron los sindicatos, hicieron paros en la segunda mitad del siglo XIX. Específicamente se creó el sindicato de los tipógrafos en esa época, que en 1890 hicieron la primera huelga. Esa primera huelga que tenía como objeto conseguir que la jornada de trabajo no sea mayor a las 12 horas. Y formaron centrales sindicales, se unieron, lucharon, y a partir de allí, o ya sea por las luchas o porque los gobiernos querían de alguna forma contener a esas luchas, ¿qué es lo que ocurrió? Y lo que ocurrió es que tuvieron que crear las primeras leyes laborales de protección
a las mujeres y a los niños, ley de accidentes de trabajo, la ley de la silla. Inclusive se pretendió hacer una primera ley general del trabajo, se hizo un informe que Roca le encomendó a su ministro Joaquín B. González y a un barcelonés, Juan Vialet Macé, que hizo un estudio en todo el país acerca de las condiciones paupérrimas en las que la clase trabajadora vivía. Es muy interesante leer ese informe que precedió que el 1904. Bueno, es en esa época y a partir de estas luchas a las que hago mención que nacieron las primeras leyes laborales. Pero no se logró conformar un código del trabajo. A pesar de que la Constitución de 1853 el Congreso tenía su cargo hacer un código del trabajo, no existió. Y un código del trabajo, una ley del trabajo que tendría que ser protectora de los trabajadores, no existió. Y les digo una cosa, queridos compañeros, compañeras, no existe en la actualidad, no existe un código del trabajo, existe una ley de trabajo que se refiere al derecho individual de los trabajadores, pero falta la otra parte que es el derecho colectivo, que estará en otras leyes. Pero entonces esto nos demuestra la importancia de la ley a los fines de tratar de garantizar algún tipo de derecho para la clase trabajadora. Y las primeras leyes, vuelvo a repetir, nacieron con el auge de las luchas de principios del siglo XX, fines del siglo XIX. Y bueno, y no es casualidad que otro avance importante se logró cuando. Se logró en 1973, 1974, en donde, ¿qué es lo que ocurrió? Bueno, con la ley 20.744 se formuló la ley de contrato de trabajo. La ley de contrato de trabajo es un avance importantísimo, realizado en base a la jurisprudencia, a los fallos, a la sentencia de la Cámara Nacional del Trabajo, Cámara que costó mucho instalar, porque hubo desde la derecha y desde el poder y desde la Corte Suprema mucha resistencia a que aquello suceda, porque la ley, vuelvo a repetir, es algo importante para el trabajador ante la realidad de que su poder de negociación es mucho menor frente al capital. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió con esta ley? Bueno, miren, Álvaro Bosch, un escritor, digamos, aún vigente, dijo que el golpe de Estado del 76 se debió a la formulación de la ley de contrato de trabajo, que se comenzó a pergeñar cuando salió esta norma. Y de hecho, en 1976, en abril de 1976, a un mes del golpe de Estado, se prohibió toda actividad sindical y se modificó, se flexibilizó la ley de contrato de trabajo, restándole mucho del contenido protectorio que ésta tenía, sancionándose la ley 21.297, que actualmente nos rige. Fíjense en qué momento de auge de las luchas populares se crea esta ley originaria de contrato de trabajo y en qué momento se la flexibiliza con el golpe militar. ¿En qué momento nacieron las primeras leyes laborales? También con el auge de la ley de contrato de trabajo. Con esto, con esta pequeña introducción, ¿qué es lo que quiero decir? Bueno, en estos momentos es indudable que el movimiento obrero está en una etapa de retroceso. Y por eso es posible que hoy se plantee una reforma laboral a la baja. Es esto lo que quiero significar y dar una de las explicaciones
de por qué esta ley flexibilizadora. ¿Esto en qué marco? Y bueno, en el marco de la instalación en la sociedad de la existencia de una industria del juicio laboral. Esto que es una falacia, que es una mentira, que realmente es algo que nosotros sabemos que no es real, se ha instalado en la sociedad a través de los medios de comunicación y de los políticos de derecha, del poder real, de forma tal que permite a estos sectores de que puedan decir así, digamos, sin sonrojarse en absoluto, que los problemas de las pequeñas y medianas empresas se debe a qué? A la existencia de leyes laborales. Digamos, ¿es eso el basamento, por así decirlo, popular de la flexibilización laboral? Digo, la sociedad cree que efectivamente los jueces laborales, las juezas laborales, son personas que están buscando cómo hacer que quiebren las pequeñas y las medianas industrias. Sobre esa base es que están operando. Lo cierto es que hay millones de trabajadores en la Argentina. El 50% de los trabajadores en la Argentina no están registrados de manera incorrecta. Eso significa que millones de trabajadores podrían estar litigando en los tribunales, porque que se los registre de manera correcta, naturalmente es su derecho, y podrían ir a los juzgados laborales y exigir esto. Imagínense la cantidad, los millones de juicios que tendrían que existir, y lo cierto es que esto no es así. Y lo cierto también es que la ley laboral no es tan protectora, tan rígida como se la señala. ¿Por qué? Porque no existe una estabilidad laboral en sentido propio. Digo, ¿qué quiero decir con esto? Al trabajador se lo puede despedir sin ninguna causa valedera o mintiendo acerca de una causa y el despido es efectivo. Entonces, ¿dónde está la tan grande protección? ¿Dónde está esa protección enorme que perjudica a las pequeñas y medianas empresas? Si el empleador lo puede despedir al trabajador y el trabajador se queda sin empleo y sin un salario y sin la posibilidad de subsistencia para él y para su familia. Es una falsedad, pero que se ha instalado en la sociedad de una forma tal que es muy difícil combatirla desde la lógica. Lo cierto es que los juicios laborales, primero, no los ganan todos los trabajadores, porque los trabajadores, más allá de que tengan o no un buen abogado, un joven abogado, como suele suceder, o un abogado con experiencia, les resulta difícil conseguir testigos. ¿Por qué les resulta difícil conseguir testigos? Porque sus compañeros de trabajo difícilmente salgan como testigos en los juicios laborales, porque saben que ponen en peligro la fuente de trabajo, ¿no es cierto? Entonces, yo les digo, si bien hay una presunción en caso de duda a favor del trabajador, lo cierto es que hay juicios laborales que se desestiman. Digo, no en la misma medida en que se los admiten, pero es real que no todo es ganancia para el abogado ni para el trabajador que litiga. Pero bueno, tenemos esa mentira introducida en la mente de una parte importante de la sociedad. Como también que todo el sindicalismo es un sindicalismo corrupto, que es un sindicalismo que no defiende en absoluto a la clase trabajadora. Y bueno, por cierto, no voy a defender a la burocracia sindical, a la que todos conocemos y que es indefendible, pero no todo es eso. Los delegados de empresas, las comisiones internas, determinados sindicatos son verdaderamente sindicatos
que sí defienden a los trabajadores, pero se enancan en esta mentira como para también desmerecer las leyes laborales. Así que ese es el marco en donde operan aquellos que quieren flexibilizar la ley laboral. La flexibilización de la ley laboral, para que no haya confusiones, puede salir con el nombre de modernización, puede salir con el nombre de actualización, de mera reforma, pero todos sabemos que lo que buscan es precarizar la ley laboral. Lo que buscan, en definitiva, aunque sea desde el punto de vista simbólico, es destruir todo lo que sea una protección al trabajador. Buscan, como decía Enrique, que no haya más indemnizaciones. Buscan legalizar el fraude laboral. Buscan que desde la propia ley se mienta diciendo que existe una relación que no es laboral cuando está en la naturaleza de esa relación efectivamente serlo, que alguien da su fuerza de trabajo para que otra persona consiga un beneficio. Y eso no se lo puede tapar, no se lo puede tapar, inclusive por más leyes que se dicten, porque hay un principio del derecho laboral que inclusive es previo a la ley, que es la primacía de la realidad. Yo creo que es un principio de todo el derecho, ¿no? Pero que específicamente cuando hablamos de derecho laboral, decimos, bueno, la primacía de la realidad debe justamente ser materia decisiva, debe primar en la sentencia de los jueces. Entonces, si como dice el proyecto de ley, hay una persona a la que llaman trabajador autónomo, que puede convocar a otras 5 personas, a las que la ley llama trabajadores independientes, monotributistas, que van a facturar. Y dice, bueno, pero van a trabajar para el que los convoca, pero para el emprendedor, para el empresario, pero no van a ser trabajadores dependientes. Y dicen, bueno, de esta forma lo que vamos a lograr es que haya menos juicios laborales. Mentira, señores, señoras, mentira. Va a haber más juicios laborales, porque naturalmente este trabajador en el mismo momento en que le dice, bueno, vos ya no trabajás, ¿qué es lo que va a hacer? Y va a ir a ver a un abogado laboralista, a una abogada laboralista y va a decir, bueno, acá, doctora, ¿qué hago? ¿Qué hacemos? Y bueno, señor, esto es una relación laboral, así que lo que usted tiene que hacer es mandarle el telegrama. ¿Y qué es lo que va a hacer el juez o la jueza laboral? Y en base al principio de la primacía de la realidad, va a decir esto es una relación laboral. Y en todo caso va a declarar la inconstitucionalidad de esa norma si es que se llega a aprobar. Lo digo de manera muy sencilla y espero que se entienda, porque esta es una de las figuras que introduce la ley, que es un fraude. Lo que se busca es bajar los costos. Lo que se busca es, aparte del triunfo simbólico en contra de la clase trabajadora, lo que se busca es que se pueda contratar y que se pueda, como dijo en algún momento un ministro, descontratar sin costo alguno. Y esto, señoras y señores, es inconstitucional, porque el artículo 14 bis de la Constitución Nacional dice que los trabajadores y las trabajadoras deben tener una protección, se le debe asegurar una protección, dice la Constitución, contra el despido arbitrario. ¿Cuál sería la protección contra el despido arbitrario? Y bueno, la más fuerte, que se prohíba el despido arbitrario, el despido sin causa. Eso, como ya vimos, no existe en nuestra legislación y en nuestra tradición, salvo a los delegados sindicales y
bueno, en la pandemia se puede despedir sin ninguna causa. Sí, señores, no hay tal protección. Bueno, esa sería la máxima, que no se pueda despedir. ¿Y cuál es la otra posible protección? Y la que existe ahora. La que existe ahora, que es pagar una indemnización. Es decir, que al empresario le cueste despedir. Porque si despide sin causa, tiene que pagar una indemnización. Cuando más importante sea la indemnización, mayor es la protección contra el despido arbitrario. ¿Se entiende? Creo que sí. Ahora, si sacamos esa indemnización y, por ejemplo, tal como dice el proyecto, se crea un fondo de cese laboral en el momento del despido, el empleador no tiene ningún costo. Ergo, no hay protección, porque si no hay costo para el empresario, y el empresario lo puede hacer bajo cualquier circunstancia, no hay protección. Entonces, las multas laborales, porque se incumplió con la ley por parte del empresario, tienen una finalidad, que es castigar al que no cumple con la ley. Y por eso son válidas. Y por eso se deben mantener. A ver, ¿qué es lo que pasa? Que la ley laboral no sirve, la ley laboral no es importante. Es más importante no cruzar con el semáforo rojo, es más importante, qué sé yo, no fumar en un espacio público. Esas leyes hay que respetarlas, pero la ley laboral no importa tanto si no se la respeta. No, señores, no, señores. ¿O es que acaso se piensa que sacando las indemnizaciones y sacando las multas se van a respetar más las leyes? Eso es un sinsentido. Digo, nadie puede sostener seriamente eso en cualquier debate, ante cualquier público inclusive. Si se sacan las sanciones, lo que va a haber es más empleadores que no respeten la ley, claramente. Y en todo caso, lo que va a ocurrir, ¿qué es? Y lo que va a ocurrir es que el empresario que cumple las leyes se va a encontrar en desventaja con aquel que no las cumple, lo que es una paradoja. Entonces, creer que efectivamente sacando leyes protectoras va a mejorar la producción, va a haber más empleo, eso es toda una falacia. Miren, en la década del 90 se intentó un experimento similar al actual. ¿De qué forma? Y se flexibilizó la ley de contrato de trabajo, se crearon lo que se llamó los contratos basura. Eran contratos en donde, bueno, pasantías, tipo de contratos que eran eso, eran contratos basura. ¿Saben lo que pasó con la desocupación? Y aumentó a más del 20%, 25% llegó. En algunos estratos hasta el 40%. Entonces, se cae del poder para instaurar estas flexibilizaciones laborales en donde no hay indemnización, lo único que le da a cierto sector, ¿qué es? La libertad de despedir. ¿Libertad? Sí. Libertad para los empresarios para despedir. Libertad de los empresarios para aumentar sus ganancias. Sencillamente eso. Otro ejemplo de lo mismo. La ampliación del periodo de prueba, en donde no se paga indemnización tampoco al cese. Bueno, de 3 a 6 meses. De años, perdón. De 6 años a 8 años, hasta el año se pueden ampliar. A ver, un empresario, o sea, está claro, el periodo de prueba no es para ver si el trabajador y la trabajadora sirven para el empleo o no sirven. Es para no pagar las indemnizaciones. Entonces,
Bueno, hay varios casos más. El que mencionó Enrique, también muy importante, sobre el despido discriminatorio, es un retroceso grande. eh, bueno, en los aspectos que mencionó Enrique, pero también, digamos, ya la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el año 2011 dictó el fallo Pericori, dictó el fallo Cisnero, en donde decía que ante indicios de discriminación, el que tenía que probar que no había discriminación era el empleador. Y aparte, y aparte se interpretó que el trabajador y la trabajadora discriminados podían pedir, porque el acto discriminatorio era nulo, no tenía ningún efecto, podían pedir entonces no solamente la indemnización, como dijo Enrique, sino que también podían pedir la reincorporación. En definitiva, es lo que quiere todo trabajador. Todo trabajador lo que quiere no es una indemnización grande o pequeña, lo que quiere el trabajador es seguir trabajando. Y para finalizar, digo, no sé cómo, si estoy bien en el tiempo, pero bueno, Muy bien. eh, esta ley se llama Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos. Bueno, ya vimos que para algunos argentinos no es la libertad de los trabajadores, es la libertad de aquellos empresarios que no quieren cumplir con la ley laboral. Muchas gracias. Gracias, Pablo, brillante. Bueno, dos alocuciones preciosas. Van a estar colgadas en la página seguramente en poco tiempo, lo más rápido que podamos, depende de nuestras capacidades técnicas, pero la verdad, muy contento con lo que está pasando. Eh, lo que van ahora son preguntas. Yo le diría que ustedes se vayan anotando. No sé, Enrique, vos estás queriendo comentar algo antes. Pero hay que desmutearte. Eso. Bueno, es una Ahí buena está. idea desmutearme. Sí. Sí, hay algunas cosas sobre las cuales me gustaría puntualizar. Eh, el, la modificación del artículo 29 no es menor, es la más terrible de todas, porque lo que busca es justamente que aparezcan permanentemente prestanombres que van a ser considerados empleadores, y es importante ver cómo fue la historia, porque lo que establecía el artículo de Centeno en la ley originaria era que los trabajadores que fueran contratados por las proporcionales otras empresas iban a ser siempre trabajadores de la empresa que los use, porque está en relación directa con esa definición del 5 que resalté antes. Era coherente Centeno, lo que se busca es descoyuntar. El primero que lo quiso descoyuntar fue la dictadura no se animó a tanto. La dictadura estableció que la excepción sería el caso de las empresas de servicios eventuales para trabajos eventuales que fueran debidamente autorizados. Lo que pretende el proyecto Milei es que vayan para cualquiera. Y no es menor porque lo que buscan, sobre todo, es crear la insolvencia. Porque si tu empleador es el insolvente, vas a reclamar un insolvente, que es el sistema, por ejemplo, es decir, es llevar al extremo el sistema de las máquinas de México. Es decir, en la última punta, pero el que se beneficia es rico. Es decir, ¿qué es lo que sucede hoy con Telecom, con todos los equipos de pequeños prestadores que tienen la mayor parte de los servicios? Lo segundo que me gustaría señalar es que, contrariamente a lo que dice a vos, en ese punto me parece jodido. O sea, la dictadura no tuvo por objeto producir una, un cambio en la ley de contrato de trabajo.
El cambio de la ley de contrato de trabajo, con todas las funciones represivas que también tiene este proyecto, que eso es fundamental establecerlo, es disolver la protesta y la rebeldía social. Ese es el objetivo. O sea, el objetivo central es no que no paguen el pequeño empresario. El pequeño empresario es el engañapichanga para algunos pequeños empresarios muy tontos, porque el objetivo tanto de Martínez de Oz como el actual proyecto de Caputo es destruir la industria. Es decir, después no va a tener problemas con si tiene que pagar o no tiene que pagar, porque no va a tener a quién pagarle. San Martín se está destruyendo, por ejemplo. Rosario ya no quedó nada. Y eso me parece central, o sea, la posición, o sea, la relación laboral, hay algo que me parece central y es esto. Toda economía es política. Todo lo jurídico es político y todo lo jurídico es económico. Es decir, hay una relación entre todos, hay una traslación de los idiomas, como decía el peronista italiano, Antonio Gramsci. ¿Se acuerdan que él siempre hablaba del problema de la traducción entre los distintos ámbitos? Que yo creo que es central recuperarlo. Y finalmente hay una cosa que me parece también muy importante, y es que quien cede las palabras cede las cosas. No es solo que es verdad que no todos los juicios laborales se ganan, gran parte se pierde, pero el hecho solo de pensar la industria del juicio como un problema es como pensar que por falta de señalización hay demasiados juicios de accidente de tránsito. Es decir, el problema no es la industria, si lo hubiera, si quisiéramos llamarlo así, sino quien provee la mano de obra, quien provee el insumo. Y el insumo lo proveen los clandestinizadores, los que escapan de la tipicidad y los que no se ocupan de la seguridad. Porque es ahí donde se produce el problema. El trabajo en negro, la negación de la relación laboral directa a través de subterfugios y las pérdidas de seguridad. Y eso no es un problema de la industria del juicio. O sea, es más, los juicios son el síntoma del incumplimiento previo. Y si creemos que el síntoma de la enfermedad, son los mismos imbéciles que creen que la inflación no es un síntoma de la lucha de clases. Y es contra esa lucha de clases con la que se está planteando justamente esta reacción conservadora. Porque la lucha de clases no la inventó Carlitos, ¿eh? Él la analiza. Y esta lucha de clases existe de todas maneras en que se manifieste y no cesa nunca, porque es lo que se llama el núcleo antagonista de una sociedad. Me remito a Laclau. Y finalmente, quería hablar sobre la estructura constitucional de la indemnización. Primero, hay 3 niveles, que es importante hacerlo y muchos, o sea, casi toda la doctrina de derecha no le pone mucho énfasis en esto. En primer lugar, cada vez que me produce un daño, yo tengo que resarcirlo o estoy violando la propiedad del sentido constitucional, en cualquier relación. Si yo despido a alguien sin pagar el daño que produjo, hay obligación de resarcir. Es más, Stiglitz y el nuevo Código Civil participan de la idea justamente de que el resarcimiento de daños está vinculado al antero non ladere que manifiesta el artículo 19 de la Constitución Nacional. Y ese es el primer ámbito. Si cualquier relación en la que se produce un daño antijurídico o se afecta sin razón suficiente un interés subjetivo, da derecho a la indemnización. El segundo ámbito es el de la igualdad ante la ley. Suponiendo que estos fondos de desempleo pudieran cubrir cosas que no hacen, el monto de la indemnización por despido, hubo varias ideas sobre eso, lo que no produce es protección contra el despido arbitrario. Es decir, ¿por qué? Porque al empleador le sale gratis, le es indiferente despedir o no despedir. Y es justamente lo que trata de evitar la ley. Porque acá está el problema de la libertad. Porque no es que haya libertad para algunos. El problema es que no es concepto de libertad. Libertad no es elegir.
Libertad es potencia y autonomía, por eso es libertad contra el poder. No hay otro concepto de libertad. Y es más, bueno, si nos ponemos a analizar incluso el preámbulo de la Constitución Nacional, ¿para qué se hizo la Constitución Nacional? Para asegurar los beneficios de libertad para nosotros, para nuestra posteridad y para todos los hombres, o tenemos que decir hombres y mujeres, que quieren habitar el suelo de argentino. Y está muy clarito quiénes son los sujetos de protección. No son las sociedades anónimas. Son para quienes pueden tener posteridad. Si tienen posteridad es porque tienen sexo y tienen mortalidad. Ni Conan, ni las sociedades anónimas, ni las amebas tienen posteridad. Nosotros sí. Por eso los derechos humanos no están vinculados a las sociedades anónimas, sino a los seres humanos que, como tales, son efímeros, que sufren, que mueren, que se alegran. Y hacia ellos se refiere a libertad. Y libertad es potencia y autonomía. Y una cosa importante también es recordar que cuando hablamos, por ejemplo, del sindicalismo, había una vieja máxima peronista que yo creo que sigue estando, que dice que se va a avanzar con los dirigentes a la cabeza o con la cabeza de los dirigentes. Más tarde o más temprano. Porque no se olviden que el sindicato no es el sujeto social, sino el colectivo de trabajadores. Hugo creo que tiene bastante experiencia sobre eso. Es el colectivo de trabajadores, no el sindicato. El sindicato es el representante. El sujeto es el representado. Y el representante justamente puede ser un representante infiel, pero es una hipóstasis. ¿Se acuerdan de quienes fueron católicos, se acuerdan de la idea de hipóstasis? Es decir, la comunión, que vos tenés, vos comés el vino, tomás vino, comés pan, pero eso es realmente la sangre y el cuerpo de Cristo. El sindicato también es una hipóstasis. Justamente esas relaciones de clase que permanentes se van dando entre los trabajadores. Y lo que no nos podemos olvidar también es que, a diferencia de lo que decía el marxismo clásico del siglo XX, la primera relación que tienen los trabajadores en momentos de ataque de la derecha, y con eso es con lo que están jugando, no es la relación de solidaridad de clase, sino que ellos se ven como vendedores de fuerza de trabajo, que ven al otro vendedor de fuerza de trabajo como su competencia. Y por eso es importante la ley laboral también. Por eso les hace falta esta reforma, aunque su objetivo no sea ese, sino otro, que es entregar el patrimonio nacional. Es lo que me parece que haría falta para terminar de redondearlo. Y además no nos olvidemos todo el componente represivo. Todas las sanciones que se dan contra algo que es central, que es la libertad sindical. Y libertad sindical no es la libertad de los sindicatos, ¿eh? Hay libertades individuales de los sindicatos. Cada vez que yo voy a una huelga, estoy ejerciendo mi libertad sindical. Y libertad no es lo mismo que derecho, además. La huelga es una libertad pública fundamental de ejercicio colectivo. Y la libertad, a diferencia del derecho, no es algo que termina donde empieza el del otro. Las libertades se juxtaponen. Entonces lo que tenemos que analizar qué es lo prevalente en la situación. Que no es lo mismo, no tienen límites como los derechos. Eso creo que era lo que quería apuntar. Gracias, Enrique. Bueno, nos vamos ordenando cada vez un poquito más la idea. Excelente todo. Bueno, vamos a empezar con preguntas. Hubo uno de los que aquí está que se adelantó y hoy a la mañana temprano me despertó con la pregunta que tenía que hacerle a los invitados, a los disertantes de hoy. Así que yo voy a proceder a leer lo que me ha mandado Pinda esta mañana. Teniendo en consideración los distintos signos políticos de los gobiernos que se sucedieron desde el 2015 a la fecha, si ustedes han podido verificar con el mismo marco legislativo un cambio en la jurisprudencia del fuero laboral, es decir, ¿cuán proclive es el fuero laboral
a las influencias del tiempo político. Así que Mucho. los dos pueden responder esto. Cada cual tiene su experiencia seguramente. Así que empiecen. Bueno, Eh, para mí es mucho. De hecho, por supuesto, no van a buscar nunca decir, ay, no, yo sigo el tiempo político, yo soy siempre independiente. Pero son tan independientes como la prensa. Es decir, no nos olvidemos que el Poder Judicial es una corporación, sobre todo en capital. Para bien y para mal es una corporación, en la cual el llamado espíritu de cuerpo y otro tipo de pelotudeces castrenses siguen andando, y la familia judicial también, en la que lo que se busca es fundamentalmente, primero, la cooptación como régimen, cosa que a mí, como se dan cuenta, me tiene preocupado, y en segundo lugar, eh, la idea de sostener su privilegio. ¿Y cómo sostiene el privilegio? Apareciendo como por encima de los conflictos de clase, la vieja idea del Estado burgués, de que se presenta como por encima, pero que en realidad resulta muy susceptible. Porque el problema que tenemos, o sea, decían vieja antiguamente que los yanquis, para los yanquis, el juez es el ser que no ama, que no espera ni teme. Porque generalmente es cierto, la mayor parte de los jueces de Estados Unidos, si son jueces de distrito, se quedan como juez de distrito. En cambio acá, se espera demasiado y se teme mucho. Se espera demasiado porque si uno no tiene el consenso de la corporación judicial, lo van a terminar rajando. Y se teme mucho, y se espera mucho, porque tenemos la llamada carrera judicial, que es una verdadera miércoles. Es decir, con eso yo espero. Entonces trato de congraciarme con alguien. Y por otra parte, hemos tenido funcionarios lo suficientemente pelotudos, en los regímenes anteriores al 2015 también, que trataban de nombrar amigos que después terminaban incluso procesándolos. En el sur hay casos muy claritos, ¿no? Y eso es fundamental, porque en vez de nombrar amigos, en vez de pensar a quién va a estar cerca, lo que se tiene que pensar es que, o sea, no estoy diciendo que la justicia tiene que estar fuera de lo político, creo que tiene que estar dentro, pero si yo voy a nombrar un juez, voy a nombrar un juez que no me importa si es mi amigo, si va a fallar a favor mío, preferiblemente que no lo haga, pero que responde a un modelo político determinado y que yo tenga en eso la seguridad de que ese proyecto político va a continuar para adelante. Y eso no es lo que hemos hecho. Pablo. Sí, si me permiten. Yo creo que hay que hacer una diferenciación, estimado Pinda, y Enrique también. Digo, una cosa es el caso de los juzgados laborales en las provincias, donde efectivamente hay un vínculo muy cercano, somos pocos. En Trelew, por ejemplo, somos dos magistrados y una magistrada, que tenemos una línea, digamos, que es permanente, que es continua, que no varía. Nosotros nos conocemos mucho y fallamos en general no, en todos los casos fallamos con la Constitución en la mano, con la ley laboral en la mano, en sentidos muy similares, ambos, y la jueza lo mismo. Y digamos, no han variado, no ha variado la jurisprudencia de estos juzgados. La Cámara de Apelaciones, tenemos dos salas, también son bastante homogéneas, eh, y tratan de aplicar el derecho laboral protector de la misma manera, e insisto, de manera homogénea, sin variaciones. Luego se llega al Superior Tribunal de Justicia. Y aquí sí, el Superior Tribunal de Justicia en algún momento muestra algún cambio hacia el lugar en donde da el sol,
lo que suele significar retroceso, pero siempre luego de que ya esos cambios se sucedieron, por ejemplo, en la Corte Federal. Es decir, llegan esos cambios, esos retrocesos eventualmente, llegan ya de manera tardía a estos juzgados, al menos en Chubut es así. Es decir, que no se verifica en estos juzgados, por estos lares, esos cambios, esas modificaciones, esos retrocesos. Yo creo que es así. Tenemos aquí dentro de los participantes por lo menos 3 jueces. Una está la jueza de los juzgados laborales, o estaba. Tenemos otra jueza que está actuando en Comodoro Rivadavia. Tenemos jueces del norte de nuestro país. Y yo creo que eso es así. A diferencia quizás de la Cámara Nacional del Trabajo, en donde hay una puja muy importante por ocupar espacios de poder, donde los espacios de jueces, como decía Enrique, los espacios de camaristas son buscados, porque en definitiva se sabe que nosotros los tenemos, miramos a ellos en muchas ocasiones para dictar nuestro fallo, buscamos la jurisprudencia de sus sentencias, y sí, ahí se ve alguna sala que tiene mayoritariamente posiciones que se van acomodando, otras que no, que se mantienen, y en épocas de retroceso, bueno, se ve un avance de aquellos camaristas que también retroceden, pero no a nivel local. Me parece que a nivel local, Pinda, más o menos estamos bien. Eso me parece. Gracias. Hay una, Sí, dale, dale, Enrique. hay una cosita que además es muy importante. Yo antes también fui juez en Catamarca. Y hay una ventaja que tiene el juez y una desventaja que tiene el juez de las provincias chicas, que es, primero, que está en contacto siempre con la gente. Claro. Vos sabés quién es el juez. En Buenos Aires, a 5 cuadras del tribunal, Sí, no sí. se conoce a nadie. Y lo cual es una ventaja y una desventaja. Y por otro lado, el tema, y por otro lado tiene a veces el problema de la presión más directa de los gobiernos provinciales, lo cual da una situación diferente. En cambio, la respuesta en capital es más de tipo corporativa. Es decir, hay como una protección de la corporación hasta un nivel. Si te sueltan la mano, vos tenés el caso de Freiler, por ejemplo, que no les importó la cosa juzgada, no les importó nada. Había que soltarle la mano. ¿Me explico? En cambio, ustedes, la provincia tienen eso. Más jodidas son las provincias medianas, como Mendoza, Córdoba, en las cuales vos tenés tipos, por ejemplo, en Mendoza, laboral, por suerte es otra cosa, pero la mayor parte de los jueces civiles, por ejemplo, siguen lo que dice Cornejo. ¿Lo que dice quién, perdón? Cornejo. Ah, Cornejo. Sí, es el cacique local. Es decir, que siguiendo con eso, mi pregunta sería, ¿qué diferencias y similitudes hay con la justicia federal? Digamos, sobre todo la penal, bueno, y la civil y comercial, obviamente, ¿no? ¿Qué cosas? ¿Cómo podemos ver todo este mundo de la justicia hoy? Y los federales, Eh, a mí, si me permitís, Sí, yo creo que son dos mundos totalmente diferentes. Digo, bien. al menos la justicia de la provincia, con la justicia federal, con hasta, bueno, con la corte, con los jueces federales, como dijo Enrique, en Chubut, en Trelew, nosotros vamos por la calle, nos encontramos en la carnicería, nos encontramos en el supermercado,
se sabe de nuestro patrimonio, sabe la casa que tenemos y si cambiamos el auto o no lo cambiamos. La verdad que no lo cambiamos, pero y seguimos en la misma Ahora cada vez casa. está peor. Digo, no podemos, no Ok. podemos. Y también tengo que decir, al menos la justicia laboral, yo diría, no de Trelew, del Chubut, no sufre presiones. Qué No bueno. sufre presiones. Quizás en algún caso, algún juez que de pronto ordena la restitución de lo descontado por las huelgas docentes, le pueden hacer alguna denuncia. Pero no son, y bueno, y de cualquier forma ese juez va a subsistir. Pero digo que no hay presiones directas, no hay presiones directas. Y por eso nos podemos mantener firmes en lo que es la aplicación de un derecho laboral protectorio. Eso, todo lo que serían las provincias chicas, digamos, el sur y el norte, sacando la zona centro, que parece ser un Sí, poco en distinta, el ¿no? norte no estoy tan seguro que sea así, pero hablo hablo concretamente de Trelew y me animaría a hablar de Chubut. Bien, muy bien. No me quiero Bueno, arriesgar más. no, no jugás más que esa. Bueno, No, bien, porque quizás, sí, digamos, quizás en Salta no es igual, digamos. no lo sé. Uno le agarra muchas dudas en aquellas provincias donde hay una fuerte presencia de un caudillismo, a ver, ¿qué palabra voy a decir? Burgués o cacique o oligarca en esas provincias que manejan el poder desde la historia misma, ¿no? Y ahí uno le agarra dudas sobre qué espacio de poder pueden tener para tener independencia suficiente para fallar Claro, adecuadamente en todos los casos laborales. exacto, exacto. Las Bueno, provincias más jóvenes, como aquí la de ustedes. tenemos, Ujú. en esta reunión tenemos a un colega, Ronaldo Robles, que nos acaba de decir que él es juez en Salta, en Metán, Ah, qué bien. Así que ahí le estamos preguntando a él qué lo opina San entonces. José de Metán, Ronaldo, un gran colega. Ronaldo. Ahí está, desmuteado y todo. Adelante, Ronaldo. Sí, ¿qué tal? Buenas noches. Sí, bueno, yo estoy a 140 kilómetros de lo que es Salta. Salta tiene 6 juzgados del trabajo y bueno, yo hablo particularmente por lo que es en mi distrito. No hay presión, uno se mantiene al margen y trata de resolver las cuestiones con una línea de conducta ética y aplicando el derecho. Estamos para esto, estamos para resolver conflictos y bueno, no hay presiones, por lo menos políticas, de tener que resolver algo favoreciendo alguna posición. Uno resuelve con lo que las partes han logrado acreditar en las causas. Si no se comparte la decisión, por supuesto, tienen la vía expedita, recursiva y es lo que sucede, digamos. Pero no, obviamente, como dice Pablo, una cosa es la justicia laboral provincial y otra cosa es la justicia federal, nacional, donde hay otros aspectos que por lo menos en mi distrito, no existe eso. Como dice Pablo, uno transita por donde ejerce sin ninguna situación, digamos, comprometida y esta es la realidad. Muy bien, muchas gracias. Me alegra eso. Está pidiendo la palabra Roberto España. No sé si hay algún otro. No. Después de Roberto, yo quiero, si es posible, está Francisco Iturraspe Ujú. si Francisco Iturraspe, después de que hable Roberto España, se quiere desmutear, si es que no, si puede, y que nos explique un poco qué pasa con la justicia laboral en Rosario, aunque él puede tener una visión más internacional incluso. Pero Roberto, adelante con tu pregunta.
Bueno, Bueno, con todo Juan, gusto, Hugo, me desmuteo y me muteo de nuevo para ok, escuchar a... ok. Habla Roberto y después vos, Pancho. Muy breve, muy breve. Primero, bueno, quiero saludar a todos y felicitar a los expositores. Y tengo una pregunta que a lo mejor parece simple, pero bueno, yo no lo sé. Este, eh, ¿Hay fuero laboral en todas las provincias argentinas? Pablo, desmuteate. Sí, 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 Roberto, sí, en todas las provincias hay fuero laboral. Lo que no existe en algunas pocas provincias son cámaras Cámara, laborales, es decir, Tribunal de los que Alzada. revisan las sentencias de los jueces laborales de primera instancia, como es mi caso, la alzada, no siempre es una cámara que tenga la especialidad. Eso es una complicación y dependerá de cada caso, porque en general el criterio de estas cámaras universales, por así decirlo, suele ser civilista y justamente el derecho civil se basa en la igualdad de las partes y el derecho laboral se basa en la desigualdad de las partes, justamente al revés. Pero Y sí, una, hay fuero laboral en todas las provincias. Bien, y una segunda pregunta. ¿Hay una disidencia clásica entre la interpretación del fuero laboral en general y la interpretación del fuero civil o, bueno, más actualmente de los contenciosos administrativos? Yo soy médico y es una cuestión típica los interinatos prolongados que suceden en muchas provincias, médicos que son contratados por algún margen o alguna brecha de la ley en condición interina, no se hacen los concursos, no hay ingreso en las leyes de carrera profesional hospitalaria en general, no admiten el ingreso si no es por vía del concurso. Está bien, hay otra forma que es la prostitución de los concursos, ¿no? Y eso también se hace, pero bueno, no entremos en eso. Y a veces se arman cadenas, a veces mayores a una década, y hay hay un tren de interinos prolongados. Y después se resuelve en general a través de una ley que, por una vía de excepción, le da ingreso a todo un lote de interinos prolongados. Pero, sin embargo, en ese tema, a veces cuando hay una demanda judicial, uno suele encontrar que frente a una misma situación hay juicios completamente diferentes, juicios de valor, digo, según que el juez sea un contencioso administrativista o que sea un laboralista. Y los fallos son completamente distintos. Uno te dice, el señor no estaba, digamos, estaba contratado, no estaba con estabilidad, y el otro te dice, tiene más de un año y un día, tiene, qué sé yo, 10 años, está con estabilidad. ¿Cómo es esta historia? Y Sí, no pregunto más. exactamente como vos lo dijiste, Roberto. Y es lo mismo que yo acabo de decir respecto de los jueces civilistas. La visión Sí, es totalmente distinta, totalmente sesgada. Por eso, digamos, aquello que siempre decimos de que los jueces hacemos política y bueno, sí, sí, efectivamente, cada decisión nuestra, por más que se dice que no, por más que se sostiene que no debe ser así, lo cierto es que tenemos una mirada distinta. De hecho, doy el ejemplo siempre. Yo fui uno de los fundadores de la Asociación Nacional de Jueces del Trabajo. Bueno, ustedes van a ver que siempre esta asociación, dentro del marco de lo que es el asociacionismo judicial,
va a ser la que salga con las posiciones más comprometidas con lo que ocurre en la sociedad, digamos. Mal o bien, y a veces, digamos, se puede equivocar, pero somos una raza diferente, eso es cierto. Y tenemos una mirada distinta a lo que puede ser un juez civil, comercial o contencioso administrativo. Eso creo Muchas yo, no gracias. sé, vos, Enrique. Bueno, yo en el caso particular del contencioso administrativo, además hay un problema central sobre la gravitación que tienen los llamados intereses del gobierno, sobre todo estamos hablando del contencioso administrativo federal, que es el que más conozco, que con el que teníamos más discusiones nosotros, y en el cual lo que también se da en muchos laboralistas, o sea, porque también dependía de la Cámara en que les tocara, sobre cuál es el tipo de estabilidad y cuál es el límite de la garantía de estabilidad del empleado público. ¿Mm? De hecho, y ahí es donde hay una serie de elementos que obviamente son ideológicos y que en los cuales la presión que tiene sobre el contencioso administrativo el gobierno central es mucho mayor. Con lo cual es más difícil que tenga una oposición abierta a escuchar otras cosas. En cuanto a lo de los civilistas y los comercialistas, yo creo que a veces quedarnos en laboral es un límite para nosotros. Porque, por ejemplo, yo jamás hablo de orden público laboral. ¿Por qué? Porque el orden público es orden público de protección. Nació en laboral. Pero, por ejemplo, el orden público de protección es la misma estructura de protección que tenés en, hasta mi ley, con los arrendamientos urbanos, el que tenés en el caso de protección del consumidor, en los cuales se asume de entrada el problema de esta desigualdad de partes. Porque además hay una cosa que es importante, que es otro mito liberal con el cual para mí hay que pegarle, que es creer que se llega al contrato por libertad. Y en realidad yo llego siempre al contrato por necesidad. Yo contrato con alguien porque lo necesito. No es que, es decir, toda esa posición, por ejemplo, medio, qué sé yo, de los tonsurados, de que el pobrecito el trabajador, no hace entender que el trabajador es la potencia, que es una potencia que si está disgregada en una actuación disgregada, episódica y marginal, como decía el peronista italiano, no va a jugar la partida, pero el empleador necesita al trabajador, por eso lo contrata. Y esto es fundamental para dar toda la discusión económica también. Por más bajos que sean los salarios, yo no voy a contratar trabajadores como caramelos, porque para mí es un medio de uso, y es un medio de uso como compro carbón, o sea, es un insumo, la cantidad de fuerza de trabajo que yo necesito para una producción. No va a depender de eso, sino de las condiciones de mercado, si me conviene agrandarme o achicarme. Por más barato que sea el sueldo de los trabajadores, nadie contrata lo que no necesita. Y esa discusión por ahí no se la da lo suficiente. ¿Mm? Muy bien. Bueno, eso. Y en cuanto a civil, yo te diría que si nos ponemos a aprender de tipos, por ejemplo, Isidoro Goldenberg, por decir uno, realmente los civilistas te abren la cabeza. Por ejemplo, para entender la estructura de indemnización por despido, a mí me fue fundamental Stiglitz. Es decir, no nos encerremos, no es una isla. Si nos quedamos en una isla, ahí los van a aplastar. Tenemos que abrir y mostrar que el derecho civil es otra cosa. Es otra discusión sobre el derecho civil, porque no hay iguales. Es un mito que se enfrentan iguales. Siempre llegás, el contrato no es el punto de partida de las obligaciones, es el punto de llegada. Vos llegás a un contrato porque antes hubo lucha. Y en esa lucha hay posiciones débiles y posiciones fuertes. Y eso va para cualquier contrato. Para un contrato de alquiler, para un contrato de venta, para todas las circunstancias que necesitamos, incluso para entender lo que son los barrios populares. ¿Me explico? Sí, Por eso señor. es... Muy bien. Bueno, qué bueno. Vamos a escuchar un poquito a Pancho. Le vamos a dar unos minutitos a Pancho que nos cuente un poco por toda su experiencia. Contala brevemente, Pancho, también. Bueno, gracias, Hugo.
Bueno, lo primero es obligante felicitar a los compañeros que acaban de exponer y que nos acaban de dar muchas luces y ha sido muy claro. Pero me interesa mucho la última parte de Enrique, porque eso en América Latina tenemos y en Argentina quizá en particular una gran verborragia y un laboralista. Es decir, los laboralistas nos consideramos casi como miembros de otro mundo, de otra, eh, ignorando realmente en la práctica que el derecho del trabajo es un derecho que se desarrolla dentro del capitalismo, que defiende, como no, a los trabajadores, pero que acepta, como dijo uno de los ponentes, que no cumplimos la Constitución. El artículo 14 bis habla de una protección concreta contra el despido arbitrario y nosotros tenemos una cosa muy rara que se llama, que es como decía de un autor, una mujer que está medio embarazada, que es la estabilidad relativa. Es decir, ¿hay estabilidad o no hay estabilidad? Y nosotros, desde mucho tiempo atrás, ¿no? Ninguno de los presentes estaba vivo cuando empezó un gran, voy a enchufar el celular porque se me está apagando. Bueno, para ocupar el espacio, es así Sí, como lo dice Pancho Pancho. Iturraspe. Lo que yo quería decir es la protección que se dice que es muy importante, exagerada por parte de la ley laboral. La realidad no es así desde el punto de vista que no hay estabilidad laboral y que efectivamente el empleador puede despedir al trabajador cuando quiera. La única diferencia es si le paga indemnización o si no le paga indemnización. Entonces, ¿de qué norma rígida estamos hablando cuando hablamos del actual derecho laboral? Si Pancho Pancho, me parece que se conectó. se habrá quedado sin este crédito o sin batería. Este es una chanza. Mientras tanto, hay una pregunta que tiene que ver incluso con el título de esta charla. ¿Estamos ante el fin de los derechos laborales? Creo que está bastante explicado, pero una opinión sobre eso no va a estar nada mal. ¿Estamos hasta el fin del capitalismo? Me puedo preguntar cosas demasiado Y difíciles de bueno, si alguien contestar. cree que es inminente el fin del capitalismo y el paso a la sociedad comunista, eh, yo no lo veo, pero si alguien lo ve así, sí, entonces va a tener que decir que sí estamos ante el fin del derecho del trabajo. O sea, el derecho del trabajo es justamente un modo de regulación de la apropiación de la fuerza de trabajo humana. Mientras la necesiten, y eso constituye un medio personal para el logro de los fines de una empresa, sin lugar a dudas que va a haber derecho del trabajo. Podrá ser menos regulado, más regulado, pero es decir, hay formas. Por ejemplo, la esclavitud de racia, la más asquerosa de todas las formas de esclavitud, también era una forma de regulación y de apropiación de fuerza de trabajo. Es decir, que correspondía a la época e incluso hasta lo moderno. Los últimos casos de experimentos de esclavitud de racia masiva fue lo que hicieron los nazis en el este de Europa con los judíos y los eslavos. Justamente utilizaron, les salía barato utilizar fuerza de trabajo porque en vez de usar carbón, ponían humanos. Y eso también es una forma de apropiación de la fuerza de trabajo, de la más salvaje. Por eso yo creo que sí, Roberto. Desmuteate, Roberto, si vas a preguntar algo. Y perdón un cachito, Roberto. Si alguien más quiere hacer una pregunta, vamos a ir cerrando, porque ya son este,
llevamos una hora y media larga de conversación y la gente va a empezar a retirar, gracias a lo que se van retirando y dejando mensajes de paso. Roberto. Breve, coincido sí en el sentido general que señalaban tanto Ibáñez como Koenig y Arias. Ahora, yo recuerdo, y tengo claro que deben haber sido fallos excepcionales, pero deben ser uno de los elementos argumentales que utilizan. Hace unos años hubo fallos laborales ratificados incluso por la Corte Suprema en el caso de unos docentes despedidos de la Universidad de El Salvador que debieron ser reincorporados porque a pesar de que les habían pagado la indemnización, la justicia entendió que habían sido despedidos arbitrariamente. Está bien que ahí hay una historia donde no solo está el tracto de la relación laboral, sino que también está la cuestión docente, etcétera, etcétera. Este, un comentario, no estoy para nada objetando. Dos cositas. Uno, en general, es lo que estaba planteando Pablo, que es, y por otra parte, para mostrar cómo no usamos civil. En el viejo 505, disculpen mi vejez, hay una norma igual en el Código Civil, pero no me acuerdo el número. El viejo, el de Vélez, establecía que el incumplimiento de la obligación da derecho, primero, a obtenerlo en especie, segundo, que lo proporcione un tercero, y en tercer lugar, la indemnización de daños y perjuicios. Lo que es una opción para todos los demás, la ley de contrato de trabajo lo convierte exclusivamente en la salida casi obligatoria. En cuanto a la reincorporación de los trabajadores, uno de los primeros fallos, que fue Balaguer contra PepsiCo, que los muchachos del CEPRO todavía no lo terminan de entender bien, dicen que era protección contra el delegado, de hecho en realidad es un despido por represalia antisindical. Es porque fue discriminatorio, porque se la despidió por cuestiones ideológicas, porque era la esposa de un delegado, y eso es discriminación, y fue por represalias por las cosas que hizo. O sea, ella realizó actos que estaban dentro del marco de libertad y como represalia para ese ejercicio de la libertad sindical, que fue protestar junto con sus compañeros para que reincorporen los trabajadores despedidos, le echaron. Ese fallo es del año 2003 más o menos, que fue el primer fallo en el que se trató el tema. Es decir, y en ese momento, por supuesto, decían todos que estaba medio loco, lo cual es verdad, pero los tiempos provocan también el cambio. No nos olvidemos siempre que hay una cosa que es importante, que a veces olvidamos los abogados y también la gente de la izquierda, que lo que da legitimidad no es la palabra que enuncia, sino el oído que escucha. Nosotros solo podemos decir, por supuesto, cambiando los sentidos, dando otro horizonte, pero lo que la comunidad puede escuchar. Cosa que, por ejemplo, eso yo no lo hubiera podido decir en 1988, pero sí lo podía decir en 2003. ¿Me explico? Bueno. Sí, yo insisto, Roberto, en Sí. algo que dije quizás como al pasar, aparte de lo que dice Enrique sobre el derecho civil y el derecho laboral, que es muy cierto, digamos, en algunos aspectos el derecho civil es más progresista que el derecho laboral. Y nosotros tenemos que estudiar y lo tenemos que aprender si queremos ser buenos laboralistas. El laboralista que solo sabe derecho laboral y no sabe derecho civil, no sabe derecho laboral. Esto abrevando, sí, en Isidoro Goldenberg, aprendido por mi maestro Mario Elfman, es algo que tenemos que aplicar en forma permanente. Y el artículo 505, o como la excepción de incumplimiento del artículo 1201 del código anterior, y como la ley 23.592, ley antidiscriminatoria, son normas que no son del derecho laboral, pero que son más progresistas que el derecho laboral. Y esta norma, en su artículo 1, dice que ante un acto discriminatorio, como puede ser el despido de un dirigente sindical,
ese acto es nulo. Y un acto que es nulo no produce ningún efecto. Y si no produce ningún efecto, es como si no existiese. Entonces el despido no existe y entonces el trabajador puede volver a incorporarse. Esto lo dice la ley antidiscriminatoria y lo dicen los tratados internacionales. Por lo tanto, de aprobarse el proyecto Milei de reforma laboral, sería inconstitucional. ¿Se entiende? Perfectamente. Muy bien. Muchas gracias, Pablo. Bueno, volvió Pancho, Francisco Iturraspe, doctor. Lo escuchamos 5 minutitos y ya, y ya cerramos la sala. Así que te escuchamos, Pancho. Pancho. Oh, ahora quedó. Vamos. Bueno, parece que no tenemos problemas de conectividad con Rosario, che. Bueno, lamentamos mucho. Bueno, A ver, hola, yo soy de Rosario y le estoy preguntando acá en el celular si se puede conectar, pero no me ha contestado. ¿Dónde apareció? ¿En un mensaje? no, está aquí ahora. En este momento se lo ve a Ah, él. Yo lo estoy viendo. a ver, Yo lo estoy porque no viendo, me pero Sí, está contesta en el conectado. celular. No me contesta en el celular, que le dije. A ver, bueno, no sé bueno, qué. bueno. Bueno, Este, acá estamos. bien, para todos los que vienen por primera vez, les decimos que esta charla va a estar en la página web de nuestro grupo Hola, Hugo. lacapitana.com.ar. Ah, ahí está, a ver, apareciste, Pancho. Yo ya estaba cerrando, pero si vos apareciste, tenés 5 minutos para lo que estabas diciendo. ¿Dónde estás? Hola, Hugo, Desapareció. puede regresar. Ahí Disculpe, está, pero no te bueno, escucho. esto sí Hola, que Hugo, no te sí, escucho. lamentablemente, si no me escucha, estamos en el horno, porque ninguno de ustedes tampoco los va a escuchar. Así que vamos a disculparnos con Pancho. Marta, veo que como Rosalina será compañera de Pancho. Después lo vamos a llamar por teléfono, le vamos a pedir disculpas, pero no tenemos manera. Bueno, les decía que pueden eh, escuchar otra vez toda esta charla en la página web grupolacapitana.com.ar. Muchas gracias a todos los que, sin conocernos, pero conociendo a los que iban a ser expositores, hoy están. A los expositores decirle que ha sido un lujo esta charla, les agradecemos muchísimo la idea de Pinda y la posibilidad de que ambos pudieran estar ha sido fantástica para nosotros. Gracias a todos. Pancho, lamento mucho que no puedas participar más activamente. Y como hacemos siempre, les dejamos para todos los presentes y en particular para los dos disertantes un aplauso que es virtual, pero que lo hacemos con muchísimo gusto, mucho placer. Gracias, en especial Pablo, gracias Enrique. Muchas Muy bien, gracias Pancho. y bueno, buen paro mañana, Así es, mañana que si no queremos que salga la ley, Hay que que seguir hacer... luchando, hay que seguir luchando. Yo soy Así una es. despedida del INADI, les comento, así que todo lo que Ah, hablaron de discriminación, lo tenés clarito. y también los regímenes del Estado, los artículos 9 de años, bueno, eso también es un temazo, me parece interesante para pensar también para el futuro, ¿no? Porque no pasa solo en el Estado Nacional, sino provincial y municipal. Me parece que es un temazo también para, los escuchaba atentamente, también según si iba a un juzgado contencioso administrativo, si iba, y también la cuestión de los civilistas, ¿no? Que también con el nuevo Código Civil, quería decir, pusieron como marco los derechos humanos, y eso no es poca cosa también como herramienta desde el derecho civil, y bueno, asesora legal del INADI acá en Rosario, despedida también el 27 de marzo, con la crueldad que le caracteriza a este gobierno, no solo por mí, sino todos los compas que estamos en la misma situación del organismo de Estado y seguiremos luchando. Bueno, y como abogada Pero sos laboralista. sospechosa de usar ese signo con la B azulada. ¿Eh? Con la vez que... Ah, claro, Sospechosa. sí.
La ve de la- azul, así. Bueno, Bueno. seguiremos en la lucha. Gracias, muy interesante. No, gracias a Genial. todos. Gracias a Gracias, todos y Pinda. hasta. Lástima que el paro del domingo, el paro de mañana sea dominguero. Realmente Bueno. para pelear, como dijo el compañero de Trelew, Conin, hubiera sido lindo un paro con movilización. Ahí la CGT dio un paso para atrás. Bueno, cierto, ojalá pudiéramos. Yo creo que quedó claro que las movilizaciones marcan diferencia política siempre. Habrá sido un equilibrio interno, pero realmente no podemos mucho más que eso decir. Bueno, gracias a todos. Nos estamos yendo. Así que muchas gracias. Y hasta el próximo, que será Gracias, Desiree. muy Gracias, próximamente. Estrella. Gracias. Gracias a Chau. todos. Luego, que le Hasta vaya Estrella también.